¿qué hace el maestro falso? Los maestros falsos no están afuera, están adentro de la iglesia. Los maestros falsos no se conforman a las sanas palabras de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con la enseñanza correcta, con la enseñanza saludable que está contenida en las Escrituras. Por eso no se conforman, quieren algo más. No se conforman a las Escrituras. Y la palabra de Dios es verdad. En la palabra de Dios no hay error. La palabra de Dios es pura. Amén. Segunda de Pedro 3, verso 16, dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Los indoctos son aquellos que son faltos de instrucción, incultos. Ahora, ¿qué hombre escribe esto? Este verso que acabamos de leer. ¿Qué hombre es el que escribe, mis hermanos? Bajo la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pedro. ¿Pedro era un hombre culto ante la sociedad? La respuesta que ya sabemos es no. Hechos 4:13. Dice la Biblia que Pedro y Juan, viendo la gente que eran del vulgo, ¿verdad?, les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan eran del vulgo, usted lo sabe, quiere decir que nunca recibieron una instrucción teológica. Sí sabían leer y escribir, pero nunca habían recibido una instrucción teológica, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Hermanos, Pedro es claro, el apóstol Pablo, en lo que leímos en 1 Timoteo. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 10. Segunda de Pedro 2:10 dice la Escritura: y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Es decir, en esta última parte, hermanos, que no temen mal, los maestros falsos que hoy abundan en las iglesias, en la iglesia cristiana en general, ellos le hablan al diablo y a los demonios, según ellos, con autoridad, porque según ellos van a hacer guerra espiritual, etcétera, etcétera. Pero hermanos, esto es más serio de lo que podamos pensar. Satanás existe y los demonios existen. Y según ellos tienen la autoridad que otros no tienen. Pero los maestros falsos dice que son atrevidos, es decir, son descarados y desafiantes. Repito, los maestros falsos no están afuera. Los maestros falsos están adentro de la iglesia cristiana. Son descarados, son desafiantes, son contumaces. Es decir, contumaces son obstinados, solamente están determinados en hacer lo que ellos quieren y no lo que la Biblia dice. Así son los falsos maestros, contumaces. Verso 12, segunda de Pedro 2, verso 12. Pero estos, o sea, los maestros falsos, hablando mal de cosas que no entienden, y observen cómo los describe, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Verso 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos, o sea, los falsos maestros, son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Por eso, como comen con ustedes, están dentro de la iglesia.
¿sí? Es decir, los maestros falsos, cuando hablamos de maestros se refiere a los pastores falsos, los que dicen que son apóstoles, ya ve usted que ahora estamos llenos de eso. Y ellos, los maestros falsos, son insubordinados. No les gusta someterse a una autoridad. Son insubordinados. Son insolentes. Dan la impresión, hermanos, de que enseñan la verdad mientras se sentaban en los banquetes de amor con los cristianos. Pero estos maestros falsos aprovechan esos momentos de sentarse en los banquetes de amor para comportarse con arrogancia. Eso es lo que hacen, ¿cierto? Muchos hermanos así actúan. Pastores, líderes espirituales dicen, no, yo no me voy a sentar en la mesa donde están los hermanos, no, yo necesito una mesa aparte, un platillo aparte, no, porque yo soy el profeta fulano de tal, el apóstol fulano de tal, el pastor fulano de tal. Se comportan con arrogancia. Sírvanme a mí, sírvanme a mí. No hace un poco, tampoco hace mucho, ¿verdad? Y hago el comentario porque pues eso fue lo que nos comentó una hermana. Dice, hermano, literalmente yo salí de esa iglesia, no sé si la hermana todavía sigue ahí o realmente, o más bien permanece en una iglesia de sana doctrina, pero dice, en la iglesia que estuve por algún tiempo, yo le limpiaba el saco al pastor antes de que él se subiera al púlpito y yo se lo ponía. Cuando él terminaba de predicar, literalmente se bajaba y se iba por uno de los pasillos. Él no se iba allí o se esperaba en la puerta para saludar a los hermanos. Él iba y se encerraba en la oficina terminando de predicar. Y si alguien quería hablar con el pastor o con el líder de la iglesia, tenía que sacar cita con 2, 3 personas más allegadas para ver si el pastor les concedía una entrevista. ¿Qué le parece? ¿Cristo es así con nosotros? El dueño del universo dejó todo por venir a morir por nosotros. Ahora, no estoy diciendo que no debamos respetar una autoridad. Yo voy a mi trabajo o tengo mi trabajo y tengo mis superiores. Y aunque yo tenga gente a cargo mía, me dan a mí, me informan, pero yo tengo que dar también informes a mis superiores. Tengo una autoridad a la cual tengo que respetar. Igualmente en la iglesia. ¿Están de acuerdo, hermanos? O por el hecho de que sea el líder, el principal de la iglesia, hablando de un pastor, diga, como él tiene que ser humilde, yo lo trato como yo quiero. No. Pero ese hermano es el que Dios ha puesto y un día Dios le va a demandar. Dios le va a pedir cuentas por cada alma. Pero ese hermano que ha entendido, que vive en la verdad, ese pastor verdadero que Dios ha puesto, es un hombre de Dios que tiene que ser humilde. De hecho, ahí están los requisitos, ¿verdad?, para ser pastor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Hospedador, apto para enseñar, etcétera, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de un verdadero maestro de la palabra? Primera de Corintios, capítulo 9, verso 27. Primera de Corintios 9, 27. Pablo el apóstol dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ahora, hermanos, golpear aquí, ¿sí observan? Golpear significa disciplina. Pablo, hermanos, lo que está diciendo es, cuando dice golpeo mi cuerpo, no es golpearse el cuerpo, ¿verdad? Me voy a golpear el cuerpo. Es lo pongo en disciplina mi cuerpo. Amén. ¿Qué les parece, hermanos? Y dice qué tipo de disciplina. Servidumbre. Tengo que ser servidor. ¿A cuántos les gusta servir? Amén. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 20, verso 27, Mateo 20, 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro apóstol.
vuestro profeta, vuestro siervo, verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para... ¿Y sabe qué fue lo que hizo el Señor cuando hablar de servir? No se refiere a que vino a lavar los pies de los discípulos, porque sí lo hizo. Ahí mismo lo dice. La actitud de servicio que nadie vamos a igualar de Cristo. ¿Cuál fue? Dar su vida por los pecadores que somos nosotros. Dijo, vengo a servirlos a ustedes. ¿De qué manera, Señor? Vengo a servirte. Ah, ¿de qué manera, Señor? ¿Vienes a lavar mis pies? No, vengo a morir por ti. Nadie vamos a igualar eso, hermanos. Nadie vamos a igualar eso. Entonces, hermanos, tenemos que tener vivir siempre con esa alerta de que los maestros falsos abundan. Vamos al versículo clave, 1 de Timoteo 6, verso 3. 1 de Timoteo capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, hasta allí. Hermanos, enseña otra cosa. En este contexto pudiera significar reemplazar una clara enseñanza de la palabra de Dios por un enfoque de profecías, visiones y experiencias espirituales que la gente pudiera afirmar tener. Vuelvo a decirlo. Si enseña otra cosa, es decir, reemplazar una clara enseñanza de la palabra de Dios, yo reemplazo esto, que es la palabra, por profecías, por visiones, por experiencias espirituales que yo tuve. Ese era un gran peligro contra el cual Pablo advirtió a Timoteo. Y la advertencia sigue igual. ¿Están de acuerdo? El apóstol Pedro, hermanos, él fue muy claro, ¿verdad? Segunda de Pedro 1 él estuvo en el monte de la transfiguración, fue uno de los que estuvo allí, el discípulo Pedro. Vio a Cristo que se transfiguró, fue literal, vieron su gloria. Pedro después escribe, nosotros tenemos la palabra profética más segura, es decir, escrita, ¿verdad? A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro lo que está diciendo, por encima de cualquier manifestación, visión, cosa sobrenatural, aquí está la visión, aquí está esto, tenemos la palabra profética más segura, la palabra escrita. Porque cielo y tierra pasarán y sus palabras no pasarán. Algunas de las enseñanzas, hermanos, más peligrosas en la iglesia no se hacen desde el púlpito, algunas, sino de manera informal, es decir, en conversaciones privadas, ¿cierto? Sí, hermano, yo tuve una visión, tuve algo que sentí y de pronto piensas que eso es mejor que enseñar la escritura. No es la norma. Los milagros no son la norma de enseñanza de la iglesia. Creemos que Dios sigue haciendo sanidades, que Cristo sigue sanando. Pero para que una iglesia crezca es nutrirse con las palabras de la fe. Por eso hay escuela dominical, hay clases, hay enseñanzas de la palabra de Dios. No de sus historias, no de mis historias, no de mis visiones, de que es que tuve un sueño, hermano, que Cristo, y yo soñé el rapto de la iglesia, hermano, que vi que caían, no sé, como una nave y que yo, hermano, y me levanté llorando. Puede ser cierto, pero tampoco es algo que no sepamos.
Primera de Tesalonicenses 4, versos 16, 17 y 18, nos dice que Cristo va a arrebatar a su iglesia. Si fallamos al no darle a la Biblia el lugar que merece nuestras vidas y en lo que predicamos, entonces nos estamos oponiendo a la palabra de Dios. Si no le doy el lugar que merece la Escritura, que es el primer lugar, es como si me estuviera oponiendo a la palabra. Este verso, primera de Timoteo 6:3 dice, conformarse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro tiempo, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, donde estamos saturados con información inútil, sin generalizar, pero sí, con información inútil. Es fácil pensar que la Biblia contiene información inútil, porque muchos hacen la comparación y dicen, no, como que la Biblia ya no está tan actualizada. Mira cómo está esta iglesia, mira, fíjate cómo hay tantas, hay mucho avivamiento, etcétera, etcétera, etcétera. O que la Biblia es una fuente de respuestas triviales. Ya no la vemos la Biblia como un libro que contiene la verdad y que confronta nuestras vidas. Y recordemos que la Biblia no se lee solamente para informarse, la Biblia se lee para transformarse. Si no leo la Biblia, pues eso si su esposo, su hijo que no es convertido, su familiar, su amistad, empieza a decir, no, mira, tú no te crees tanto lo que te dicen en la iglesia. Usted me entiende, ¿cierto? Hermanos, por favor, pregúntese usted, este hombre que me está diciendo eso, esta mujer, ¿lee la Biblia? No, pues no lee la Biblia. ¿Él sabe más que Dios? ¿Él tiene más conocimiento que Dios? Es un rotundo no. Simple, hermano. No, sí es cierto. Y empiezas a creerte las mentiras. Y peor aún de gente que no está bien cimentada. Dicen, sí es cierto, hermanos, a lo largo de todos estos años, ¿cuántas personas creen que no nos han dicho en lo personal? Gerardo, pero ¿para qué ofrendas? ¿Para qué diezmas? No, no diezmes. No. Mira esto, mira aquello, mira cómo anda, mira, no diezmes. No, yo no diezmo en la iglesia y dicen ser cristianos. ¿Qué voy a decir yo? Sí es cierto, no debo diezmar. No, yo voy a la escritura, a la verdad, la palabra escrita. Ellos están privados de la verdad, pero no porque no se les haya enseñado la verdad. Es una ignorancia deliberada. Hay gente que ha venido aquí y ha escuchado la palabra y dicen, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Romanos capítulo 3, verso 3, cuando dice, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Sí dice así? O sea, hermanos, ¿observan este verso? Si su esposo, su hijo, su familiar, su amistad más querida le dice, mira, yo no creo que Dios esto, yo no creo que Dios, es más, no creo eso de la Biblia, no creo que todo sea verdad. El hecho de que tú lo digas y que niegues que Dios existe o que Dios no existe, si tú niegas la existencia de Dios, eso no quiere decir que va a anular que Dios existe. Dios existe y Dios es fiel. Tu punto de vista no es el que vale es el que está en la Escritura. Gloria a Dios por su palabra. Por eso el Salmo 119, hermanos, del verso 89 en adelante dice, para siempre, oh Señor, tu palabra permanece en los cielos. Para siempre. El estudio bíblico no es una búsqueda trivial. Volvemos a 1 de Timoteo 6, verso 3. El estudio bíblico no es una búsqueda trivial. ¿Qué es trivial? No es una búsqueda ordinaria que carece de importancia. O sea, si alguien dice, hermano, yo tomo tiempos de estudios bíblicos, y si alguien viene y me dice, Gerardo, ¿para qué estudias tanto la Biblia, hombre? Es algo común. No, esto no es algo común, no es algo ordinario.
Mateo 24:35, lo acabamos de decir, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Porque el autor de este libro es eterno, ese es nuestro Dios. ¿Cómo nos imaginamos cuando ya estemos en el cielo? Porque allá va a haber alabanza, adoración, rendición al Señor por toda la eternidad. ¿Se imaginan también allá hablando de su palabra? Hermanos, el tratar a la Biblia como un libro con información inútil es hacer mal uso de ella. Por eso muchos están privados de la verdad, están privados, ciegos, pero no porque no se les haya predicado. Al infierno no se van por ignorancia, se van por una decisión deliberada, dicen yo no quiero. Volvemos ahora a uno de los versículos claves, Primera de Timoteo 6, verso 4. Primera de Timoteo 6, 4. ¿Qué pasa con los falsos maestros que están privados de la verdad? Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones sin contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Hermanos, los maestros falsos solo producen especulaciones vanas. Y como son orgullosos, los maestros falsos no entienden la verdad. Se obsesionan los maestros falsos con terminologías y atacan la confiabilidad de las escrituras. No producen algo beneficioso porque tienen una mente carnal, corrupta y vacía. ¿Vacía de qué? Vacía de la escritura. ¿Cómo sabes a alguien que es bíblico, que dice, este hermano, esta hermana, esta persona, este joven, está lleno del Señor? Siempre te está hablando de Cristo. Siempre. En una conversación en WhatsApp, chéquele, hermano, chéquele. Siempre estás, oye, llevamos hablando una hora con cualquier persona, o su amistad, etcétera. Y lo dice, oye, ¿qué hablamos? No, pues hablamos de los amigos, de la no sé qué, que de los problemas, de la no sé, oye, ¿de Dios? No, pues es que no hemos tocado a Dios. Mira, hermano, ¿en serio? Hay gente que le va a decir, mira, vamos a hacer la Biblia a un lado, vamos a hacer a Dios a un lado. Mira, yo pienso que tú y yo, cuidado, cuidado, hermanos. Y luego lo decimos, sí, hermano, porque la Biblia dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Es cierto? Pero a veces nada más lo decimos por decirlo, hermanos. El no permitir que la palabra de Dios hable por sí misma, porque la Biblia habla por sí misma, el agregarle cosas a la palabra de Dios demuestra que alguien tiene más confianza en su propia sabiduría y en sus opiniones que en la verdad de Dios. Y Proverbios 3, ¿verdad? Dice, no te apoyes en tu propia opinión. Hermanos, seguramente estas personas orgullosas son de esos que nada saben. Es lo que dice 1 Timoteo 6:4. Están envanecidos los que están privados de la verdad. Nada saben. Y dicen, no, hermano, es que tiene un título en divinidad, es abogado, es doctor, tiene una profesión, es universitario, etcétera. Pero si no tiene la escritura, acabamos de ver, Pedro y Juan eran del vulgo, pero tenían el Espíritu Santo. En su primer discurso, 3,000, Pedro. ¿Por qué? Porque predicaban con autoridad de Cristo. Tenía de todo el Señor en su grupo de discípulos. Hombres del vulgo, pescadores. Tenía a un Leví, Mateo, que fue recaudador de impuestos, que estaba sentado al banco de los tributos. Hermanos, no es nada más que orgullo lo que pudieran hacerme pensar que es más importante
Que usted, si yo soy un maestro falso, que usted venga al templo y escuche mis historias, mis anécdotas, mis opiniones, mi humor, mis visiones, porque la palabra de Dios ya no, hermanos, hay que hablar más de otras cosas. Compré el libro fulano de tal, 7 pasos para una vida mejor. Y luego piensas, bueno, pues sí, puede ser para una vida mejor. Pues si te vas al infierno, pues disfrútala ahorita aquí, ¿verdad? La vida mejor va a ser cuando estemos en el reino de los cielos, hermanos. ¿Están aquí? ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Los de ahí atrás? Este verso, hermanos, 1 Timoteo 6:4, dice, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, ¿sabe? Ese es el fruto de las cuestiones y contiendas, de esos que hacen mal uso de la palabra de Dios. Su presencia, la presencia de los corruptos de entendimiento, de los que son privados de la verdad, la presencia en el cuerpo de Cristo es la fuente de todo tipo de divisiones y descontentos. Eso es lo que provocan los que hacen mal uso de la palabra de Dios. Y aunque parezcan ser expertos en la Biblia, entre comillas, expertos, en realidad dañan a la iglesia, porque causan divisiones, contiendas, pleitos. Por lo tanto, Pablo advirtió a Timoteo, ¿qué le dice? Apártate de los tales. Ahorita vemos ese versículo. Hermanos, permanezcamos en la verdad. La verdad es Cristo y su palabra. Es Cristo y su palabra. Nosotros no queremos ser, hermanos, privados de la verdad. De hecho, eso éramos sin Cristo. Estábamos ciegos, hermanos. Sin Cristo estábamos ciegos, estábamos perdidos. No había el conocimiento de la Escritura. El Señor tuvo misericordia de usted, de mí. Y ahora tenemos la luz de las Escrituras, hermanos, para andar en la verdad. Dice el Salmo 119, verso 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que caminan en la ley de Jehová. Y sigue diciendo, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Dice, dichosos, felices, afortunados los que caminan en la ley de Dios. Mire, y es así. Caminar no es al margen de la ley de Dios. Es en la ley de Dios, adentro, no al margen de la ley de Dios. No, es en la ley de Dios, adentro, caminar en la ley de Dios. Dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Primera de Timoteo 6, verso 5, el otro versículo clave. Primera de Timoteo 6, 5. Acompáñenme en su Biblia. Disputas necios de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esa es la orden. Mire, antes de entrar en la explicación que normalmente damos o tratamos, ¿verdad?, de dar con la ayuda del Señor, nomás lees estas así. Por eso digo que la Biblia habla por sí sola, no lo digo yo. La Biblia habla por sí sola porque es palabra viva. Entonces tú lo lees así, apártate. Si yo soy un mercenario de la fe, hermanos, Dios tenga misericordia, apártese de mí, punto. Si yo todo lo veo, el evangelio, lo veo con signo de pesos, es que yo quiero hacer esto para ganar dinero y quiero predicar para ganar dinero. No hace mucho predicamos acerca de eso, instrucciones para los discípulos de Cristo. Y Cristo mismo les prohibió a sus discípulos exigir dinero a cambio de su ministerio. Es muy diferente las ofrendas voluntarias, eso es muy diferente, porque el obrero es digno de su alimento, dice la Escritura.
Si un hermano se acercó conmigo, hermano, le quiero ofrendar algo, gloria a Dios. Pero es muy diferente, fue algo como lo que propuso en su corazón, hermano, quiero yo bendecirlo, gloria a Dios. Sea con dinero, con especie, con algún alimento, algo. Eso, porque Dios mueve los corazones, ¿estamos de acuerdo, hermanos? Yo he sido bendecido, usted ha sido bendecido por hermanos y hermanas también. Dios mueve los corazones, pero poner tarifas, no, ¿verdad? Avión en primera clase porque soy el apóstol fulano de tal. Hotel 500 estrellas, ¿verdad? En el Quinta Real, en la suite, porque soy el predicador. No, hermanos. En este primera de Timoteo 6:5, ¿qué debía esperar Timoteo? Surge una pregunta. ¿Qué debía esperar Timoteo? ¿Qué debe esperar Timoteo con estas instrucciones que ya leímos, verso 3, verso 4 y ahora el verso 5? Timoteo debía esperar que le tuvieran envidia a él y a su oficio, sin admitirlo. O sea, que las personas, los maestros falsos, los que están privados de la verdad, veían a un hombre como Timoteo, fiel al ministerio, y despertaban los otros, los que están privados de la verdad, despertaban envidias entre unos a otros y comenzaban a tener envidia de Timoteo. Claro, ellos nunca lo van a admitir, nunca te van a decir, yo tengo envidia de la hermana fulana de tal porque la veo que es fiel al Señor, la veo que está trabajando, la veo que sigue sirviendo al Señor. Nunca te van a decir, ay, yo soy un envidioso, nunca te lo van a decir. Pero sí están provocando eso en el cuerpo de Cristo. Divisiones, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Timoteo debía esperar que ellos van a crear contiendas entre los cristianos y van a promover blasfemias acerca de Timoteo y otros líderes de la iglesia. Ellos son la fuente de malas sospechas, los que están privados de la verdad. Siempre ellos, los que están privados de la verdad, siempre sospechando de motivos perversos y conspiraciones contra Timoteo y otros líderes de la iglesia. Eso es lo que hacen. Yo digo, imagínese, hermano, ¿hasta en eso el Señor será justo? En 1 Timoteo capítulo 3, que no vamos a ver, habla de dos partes que no lo vemos. Todas nuestras obras, ¿a qué? ¿Cuáles son realmente las que van a ser para la eternidad? Si yo me esforcé tanto, ustedes, por terminar una carrera, los jóvenes, y luego dice, sí, pero todo lo que gané, si Dios te da un buen trabajo, etcétera, y te compras un gran carro, una super casa, y dices, no, quiero otra propiedad, no sé, Dios te puede prosperar, pero cuidado, porque Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Dice Deuteronomio 8:18, Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Pero todo eso que tú hagas, estás solamente haciendo tesoros para aquí y no allá. Bueno, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, cuando esas obras yo me presente ante el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10, ¿sí me siguen, hermanos? Si yo le digo, Señor, aquí estoy delante de ti, ante tu tribunal, y Cristo frente a mí, y así va a ser, hermanos, personalmente. Yo le digo, Señor, pues tú sabes que me diste esto y esto, invertí en una casa, otra casa, hice esto en la tierra. Todo eso va a ser quemado, no sirve. En cambio, cuando invertiste para un ministerio, siendo maestro de algún departamento, ponías de tu dinero para el material, diáconos, hermanos, algo como Tabita, ¿lo recuerdan? Que cuando mueren las mujeres lloraban y mostraban sus túnicas por lo que ella les hizo en vida. Y decíamos que cuando Pedro oró y la resucita, obviamente es Cristo el que la resucita, Tabita Dorcas, a Gacela. Decíamos en esa ocasión, ¿Tabita hubiera disfrutado más el cielo?
Pero ¿por qué Cristo la resucitó? A través de Pedro. Porque los apóstoles estaban haciendo señales y prodigios en el nombre de Cristo. ¿Lo recuerdan? ¿Para qué la resucitó? Para que ya no voy a hacer otra vez túnica. Seguramente Tabita siguió sirviendo al Señor, ayudando a las mujeres. Por eso era como Pablo, en servidumbre, pongo mi cuerpo en servidumbre. ¿O no? No hay nada más hermoso, hermanos, que vivir una vida de servicio. Una vida de servicio. Una vida que produzca fruto. No una vida estéril. Estamos en 1 de Timoteo 6:5. Dice, disputas necias. Es decir, ¿qué hacen los que están privados de la verdad? Discursos interminables e innecesarios. Esta palabra griega significa, disputas necias, significa irritarse unos a otros con disputas o rozarse uno con el otro, como lo harían ovejas con costras, esparciendo así la infección. O sea, yo me rozo con la hermana, ¿sí? ¿En qué sentido? Oiga, hermana, yo le tengo envidia a la hermana, pero yo hablando nada más con ella. Por eso dije, no es solamente desde el púlpito donde se comienzan a hacer estas malas conversaciones privadas de la verdad, etcétera, los maestros falsos. Son a veces en conversaciones privadas. Y yo le digo a la hermana, yo le tengo envidia a la hermana, porque mire, esto y esto y esto. Y ya estoy yo, como dije aquí, esparciendo la infección de la discordia, de la envidia. Y la hermana sigue trabajando. La excelencia de hombres, la excelencia de obras despierta la envidia. Eso es cierto. Pero uno no trabaja, usted no trabaja para demostrarle al otro. Colosenses capítulo 3, ahí está, lo tienen en la mampara. ¿Qué es? El verso 23 o algo así. A Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos, hermanos? ¿Al pastor? ¿A la hermana Maite? ¿A la hermana Conchita? ¿A la hermana Vero? ¿A la hermana? Yo los sirvo a ustedes. En automático sirvo a Cristo, en automático sirvo a mis hermanos, pero yo todo lo hago como para Cristo y no para los hombres. Amén. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Estoy cerrando, hermanos. Cuando el evangelio es comercializado de esta forma, produce seguidores de Jesús que no están preparados para los tiempos difíciles. Cuando desde el púlpito solamente les enseñamos que todo va viento en popa, que ustedes crean, hermanos, porque viene un tiempo glorioso, la palabra profética de cada año. Yo digo, nunca dicen palabra profética, hermanos, viene una enfermedad. No, viene un tiempo de gloria para tu vida. Sí, pero la Biblia no la quiero leer. Pero viene un tiempo de gloria. Sí, pero la Biblia está así, digo, no. La oración, no, tampoco. Pero yo sé que viene un tiempo de gloria. Cuando uno presenta la piedad del evangelio de esa manera, comercializado, producimos seguidores de Jesús que no están preparados para los tiempos difíciles. Después de todo, si el producto Jesús no está funcionando, pues ¿por qué no probar con otra marca? Y eso es lo que hace, no te conformas. Yo sí me conformo a las palabras de Cristo, ¿y usted? Porque estas palabras son sanas, dice, lo acabamos de leer. No es que esté mal leer otros libros, pero cuidado, hermanos. Cuidado. No todo es bíblico. Es cierto. Hermano, es que son autores cristianos, pero muchos de ellos no están fundamentados en la Escritura. Además, este enfoque de ventas quita el enfoque de Jesús mismo. El enfoque de que Él nos dará lo que nosotros queremos. Muchos tienen sus corazones puestos en las bendiciones, no en aquel que nos bendice. ¿Están de acuerdo?
La orden es: apártate de los tales. A Timoteo se le dijo que deliberadamente no se asociara con esos que reciben o presentan el evangelio con este tipo de enfoque comercial. No te asocies, Gerardo. No te asocies. Necesitamos ver más cristianos que estén más preocupados por lo que glorifica a Dios que en lo que me beneficia a mí. Todo lo que hacemos, hermanos, en todo lo que hacemos buscamos la gloria del Señor. Todo, hermanos. Voy a cerrar, hermanos. Voy a cerrar. ¿Están aquí? Hay mucho entretenimiento, sin duda. Mucho, hermanos. No de ahorita, mucho, muchísimo. Se organiza un buen programa con una buena publicidad que compite con los pósters de los conciertos del mundo. La mercadotecnia es fundamental en estas iglesias. O sea, ya no es el Espíritu Santo hablando a través de las personas para que promuevan su palabra. Y más o menos tienen un programa de este tipo. Ese tipo de iglesias donde ya se metió el mundo, piensan que sus filosofías son mejor que la palabra de Dios. Donde ya nada más hay 10 minutos de palabra y 1 hora de ministración o 2 horas de ministración. ¿Y la Biblia? ¿Escuela dominical? Yo cada vez que escucho que una iglesia conserva, porque hay muchas, dicen, tenemos escuela dominical, gloria a Dios. Tienen un programa más o menos de ese tipo de iglesias. Lunes, oración de prosperidad económica. Martes, guerra espiritual. Miércoles, testimonios de impacto. Jueves, unción de finanzas. Viernes, rompimiento de maldiciones generacionales. Sábado, noche de milagros. El domingo, un apóstol invitado para que nos traiga las últimas revelaciones. No, la Biblia ya no. Que venga el apóstol y nos traiga las últimas revelaciones. ¿Y la Biblia? Dice la Escritura que Pablo se quedaba hasta 1 año y medio enseñándoles la palabra de Dios. Empezando desde los profetas, todo, hasta Jesucristo. ¿Se pueden imaginar eso? Oye, Pablo, ¿vas a poner aquí un Instagram o algo? No, les voy a enseñar la palabra. Yo no dudo que ellos, si vivieran, usarían las redes sociales. Probablemente sí, es lo más seguro, para esparcir el evangelio. ¿Están aquí, hermanos? Concluyo con este comentario. La iglesia ha cambiado mucho a lo largo de los siglos. Se ha convertido en algo complejo y empresarial. Hoy es una organización masiva con denominaciones, comisiones, comités, concilios, juntas directivas y programas, muchos programas. Muy a menudo funciona más como una empresa que como un cuerpo. Una fábrica más que como una familia. Una corporación más que como una comunidad que sirva y que ayude al necesitado. Nosotros no estamos privados de la verdad. Nosotros tenemos la verdad, que es la verdad de Cristo, hermanos. Mire, hermano, yo lo he dicho muchas veces. Nunca seremos los mejores, jamás. Hay mejores que nosotros en la música, en la cantada, en la predicación, en la enseñanza, pero mejores, hermano. Pero si ahorita el Señor me llamara a su presencia, ahorita, yo no sé qué va a hacer en ese momento cuando esté delante de Él. No me avergonzaré de decirle, Señor, prediqué tu palabra, no decirle, ay, pues fui a contarles que, no sé, la Biblia no la usé porque les conté una historia, Señor, tú me entiendes, porque si no, pues ¿cómo voy a traer a la gente? No, hermanos, prediquemos la verdad, porque nosotros no estamos privados de la verdad. Tenemos la verdad, que es la palabra de Dios.